tardes, amados hermanos que nos escuchan por este canal. Hoy es domingo 19 de julio, Día del Niño, y estamos pues aquí rodeados de niños que están gozosos porque están celebrando el Día del Niño. Así que vamos a dar inicio a esta asamblea de esta tarde orando primeramente. Vamos a orar, cerramos los ojitos y oramos al Señor. Padre bueno que estás en los cielos, Señor, te presentamos este día primeramente, Padre, día domingo 19 de julio del año 2020, un día como hoy no volverá a suceder. Oh Padre Santo, por eso te lo presentamos, Padre amado, para que tú tomes el control de este día y tomes el control de nuestras vidas. Te pedimos, amado Dios, que nos perdones de todo pecado, quites de nosotros todo oprobio, toda mancha, toda culpa y nos hagas acepto a tu presencia. Pedimos perdón, Padre Santo, porque sabemos, mi Dios, aleluya, que muchas veces hemos pecado, mi Dios, inconsciente y en otras ocasiones consciente, Padre. Por eso estamos aquí ante ti humillándonos y diciéndote, Padre, perdónanos, perdona nuestros pecados, perdona todas nuestras faltas, perdona las culpas, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Te honramos y te damos la gloria y la gracia, porque sabemos que tú eres el Dios que estás en este tiempo, así como tuviste en el ayer y así como estarás en el mañana. Gracias, Señor nuestro, y el Espíritu Santo, tu presencia la invocamos en este lugar, que nos gocemos con tu presencia en el día de hoy. Y a todos los niños, mi Dios, de Panamá, le deseamos que tú los bendiga, Padre Santo, y que tú sople bendiciones sobre cada uno de ellos y no permita que el coronavirus pase por ninguno de ellos. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Muy buenas tardes, amados hermanos. Vamos a estar leyendo el Salmo 8. ¿Ya lo tienen? Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza, a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor a los ángeles, y le coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de sus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo. Las aves de los cielos, los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Ahora todos juntos. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Amén. ¿Quién vive? ¡Cristo! A su nombre. ¡Gloria! Bendíceme, bendíceme, Ahora,
Amén. Yo navegaré en el océano de tu espíritu. Sí, Señor. Y allí adoraré al Dios de mi amor.
Buenas tardes a todos los hermanos que están en esta hora gozándose ya de antemano en esta asamblea de hoy. Vamos a compartir la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, el Evangelio de Juan capítulo 4. Vamos a leer todo el capítulo hasta el 42. Son varios versículos que vamos a estar concentrados, dedicándonos en la palabra de Dios. No permita que nadie le distraiga, nada le distraiga. Y vamos ahora a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en Juan capítulo 4 de la siguiente manera. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ven, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. En esto vinieron los discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros: aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo: alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días.
Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Amén. Gloria a Dios. Qué preciosa palabra. Esta palabra representa para mí algo muy especial. Cuando yo recién empecé la universidad, fui a una reunión de creyentes, de hermanos jóvenes en la universidad, y el mensaje que se estaba hablando era este, y causó un impacto en mí. Vamos a ver otro enfoque, pero causó un impacto en mí el hecho de lo que pasó en ese momento con la samaritana y Jesús. Este mensaje se llama el caso de la samaritana. Y vamos a estudiar el caso de la samaritana porque, aunque usted no lo crea, es el caso más recurrente de la humanidad. Somos nosotros representados en ella. Muchos de nosotros representados en ella. Y vamos a verlo poco a poco, vamos a verlo paso a paso, lo que Jesús quería que aprendiéramos y viéramos en esta preciosa enseñanza. Primero quisiera hablarles un poquito, porque usted, cuando estamos hablando de Samaria y de la samaritana, puede que no sepa el lugar. Inclusive aquí en Panamá hay un lugar que se llama Samaria, pero no es el que estamos hablando. Estamos hablando de un Samaria allá en Medio Oriente, en las regiones de Israel, entre Israel y Siria. Y para poder cruzar de Israel a Siria había que pasar por Samaria, Galilea, y llegaban a Siria. Pero todo empieza, Samaria era el territorio de Efraín y Manasés. Pero cuando son invadidos por los asirios y llevados cautivos, el rey de Asiria manda a repoblar esa región, y ahí van gente de diferentes lugares, no solamente de los israelitas que estaban ahí, y se mezclaron. Venían de diferentes regiones de Asiria. Y al mezclarse trajeron su religión, trajeron idolatría a esta región. Hubo un incremento en los ataques de leones en esa región, a tal grado que la gente, los israelitas que sabían la palabra de Dios, pensaron que era porque habían caído en idolatría, y acudieron al rey, y el rey mandó a un sacerdote judío a enseñarles las costumbres y la palabra y todo cómo se debía hacer. Aún así retuvieron su idolatría y lo mezclaron con la palabra de Dios. Aprendieron acerca de Moisés, no aceptaron los profetas ni las otras palabras, solo a Moisés, y lo adaptaron, pero continuaron con la idolatría. Ahora conocían de Dios, ahora sabían la verdad, pero retuvieron parte de la idolatría que había llegado a ellos. Y eso los judíos los veían como una traición, totalmente mal. Aparte, dice que los judíos, después de su regreso de Babilonia, comenzaron a reconstruir el templo. ¿Quiénes se opusieron fervientemente? Los samaritanos. Los samaritanos construyeron un templo para ellos mismos en el monte Gerizim. Ellos aducían o recordaban el pasaje donde había señalado Moisés. Ese era el lugar donde se debía adorar. Así que Sanbalat, el líder de los samaritanos, estableció a Manasés, su yerno, como sacerdote, y construyeron un templo en el monte Gerizim. Y ahí adoraban a Dios. Samaria se convirtió en el lugar de refugio para todos los forajidos que salían de Judea, de la región de Israel, y buscaban refugio. Samaria los acogía, no los entregaba a las autoridades, sino que los acogía, y se llenó también de forajidos. Y como les dije anteriormente, ellos rechazaron todo lo que vino después de Moisés, solo se quedaron con la ley. Por estas causas surge esa diferencia irreconciliable entre los judíos y los samaritanos. Ellos no se trataban. De hecho, el pasaje inicia diciendo que Jesús tuvo la necesidad de pasar por Samaria para llegar a Galilea. Le explico que esa no era una ruta que usaban los israelitas. Los israelitas no pasaban por Samaria, no lo hacían. Ellos usaban las costas, bordeaban por el otro lado, por tierra firme, o se iban por el mar para llegar a la región de Galilea, desde Judea a Galilea. Evitaban Samaria. Pero la Biblia dice que para Jesús fue necesario pasar
por Samaria para llegar a Galilea. Esa necesidad no era una necesidad establecida porque era la ruta, no, era porque Jesús tenía que hacer algo, enseñarnos algo, mostrarle algo a la humanidad. Y le explico, la mujer samaritana es muy parecida a cada uno de nosotros y a la humanidad el día de hoy. Conocemos de Dios, hemos escuchado hablar de Dios, hasta hemos aprendido y heredado de nuestros padres, hemos tenido maestros, como tuvieron los samaritanos, aquel siervo, sacerdote judío, que les explicó cómo eran las cosas. Pero muchas veces solo retenemos lo que nos agrada, lo que nos conviene, y dejamos en nuestras vidas a un anatema. Ellos dejaron en su creencia, conservaron la idolatría y lo mezclaron con Dios. Y esto le puede sonar familiar, pero todavía hay mucha gente alrededor del mundo que ha mezclado lo sagrado y lo puro de Dios con la idolatría pecaminosa y alejada de la voluntad de Dios que hay en el mundo. La palabra nos enseña que hubo esa gran diferencia, pero Jesús vino a reconciliar. Jesús vino porque no solamente la salvación provenía de los judíos. Él dijo, la salvación viene de los judíos, no dijo, es solo para los judíos. Así que comienza el Señor encontrándose con la samaritana. Otra cosa curiosa es la hora. La palabra nos enseña que fue a la hora sexta. La hora sexta es entre las 12, 1, 2 de la tarde, cuando el sol está bien caliente. Y es la hora donde nadie en esas regiones desérticas y áridas sale a buscar agua. Porque el agua está caliente. El agua está revuelta. Siempre esperan a la tarde o a la mañana del día siguiente para que el agua repose para buscar el agua. Esta mujer sale a buscar esa agua porque ella, por su condición, por las cosas que habían pasado en su vida, se había aislado. Se consideraba a sí mismo tal vez como poca cosa. Es lo que nos da a entender que no le gustaba ir cuando había mucha gente, sino cuando no había casi nadie. Y a esa misma hora está Jesús en ese pozo, no por coincidencia ni por casualidad, sino porque tenía que haber un encuentro. Dios tenía que mostrarnos a la humanidad, basado en el caso de la samaritana, el caso de la humanidad. Ella llegó y él le dice, dame de beber. Y lo primero que ella habla, lo primero que ella pone, la primera barrera, es el prejuicio de que ellos no podían hablarse entre sí porque eran diferentes. El primer estigma, el primer estereotipo que vino a romper Jesucristo es el de que no podemos conversarnos, hablarnos, tratarnos unos a otros porque somos de diferente raza, color, credo, religión. Lo primero que tenemos que entender es que para Jesús no hay barrera. Para Jesús no hay limitantes. La obra de Él le dice a los discípulos antes de irse, quiero que me sean testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hacía un análisis de eso y ¿sabe qué? La tierra no tiene último, la tierra es redonda. Así que no hay último. Y me parece a mí que no está hablando tanto de lugares sino de tiempo. Todo empezó en Jerusalén, se extendió a Judea. Ahora Jesús está en Samaria y le dice a los discípulos, continúen la obra. De hecho, en Hechos nos muestra que Felipe se fue a Samaria y cuando llegó a Samaria hubo un avivamiento en Samaria. Y luego dice hasta lo último de la tierra. El mismo Felipe llevado donde un etíope que iba por el camino del desierto y le habla la palabra y allá va. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegue el momento en que Dios determine los días de la tierra. Está hablando de dónde empezó, cómo va a seguir y hasta que se termine todo. Amén. Tenemos que seguir hablando la palabra. Ahora, esto es desde el aspecto de los que ya conocen la palabra de Dios. Ahora, desde el aspecto de la samaritana, si vemos este punto, cuando ella llega, ella es la que pone la barrera, somos nosotros. Y mire, la barrera que ponemos es porque nuestros padres, porque nos enseñaron así, porque se creía que esa era la costumbre. Tenemos que sacarnos eso de la cabeza. Muchos traemos tradiciones y costumbres y enseñanzas y no nos damos la oportunidad de escuchar a Jesucristo.
tal y como es, porque tenemos convicciones y creencias de que creemos que las cosas son como nosotros creemos, como nos enseñaron que son. Y ella dice, tú sabes que la costumbre no nos permite hablar, ¿tú por qué me hablas? Esa es la respuesta de ella cuando Jesús le pide algo. Pero Jesús le dice, si tú supieras quién te está hablando, el don de Dios, el regalo de Dios para la humanidad, nos enseña una cosa importante, la necesidad que tiene todo ser humano de conocer personal e íntimamente a su Salvador Jesucristo. Por eso vino al mundo, porque tenía que ser conocido de los hombres. Él ya conoce a los hombres, pero ahora los hombres tenemos que conocerle. Esto no se trata por eso de religiones, de rituales, de lugares. Jesús le va a aclarar a ella todo esto. Y le empieza diciendo, no, la costumbre no tiene nada que ver aquí, se trata de una relación, se trata de conocerme. El agua que yo te ofrezco es que me conozcas. Y cuando me conoces a mí, dice Jesucristo, vas a ver que no tienes necesidad de más nada. Amén. Porque cuando buscas primeramente el reino de Dios, que vino a traer ¿quién? Jesucristo. Así que si yo conozco a Jesucristo, voy a conocer el reino de Dios. Y su justicia, que es aceptarle como Salvador, dice, todas las demás cosas vendrán por añadidura. Y le está diciendo a ella, si me conocieres, tú me pedirías a mí del agua que yo tengo. Amén. Amén. Y cuando te diera esa agua, no tendrás sed jamás. ¡Qué hermoso! Lo que está diciendo Jesucristo. Si nosotros quitamos prejuicios, tradiciones, costumbres y enseñanza de hombres, si nosotros borramos todo y realmente nos sentamos a leer y a escudriñar y a pedirle a Jesucristo, enséñame. Su palabra dice que si le pides del agua, Él te la da. Muchas veces somos nosotros los que estereotipamos, hermano, hermana, y aquel que no conoce de Dios o que está escuchando, empezando en este camino, y se pregunta qué es lo verdadero, qué es lo cierto. ¿Saben? Hoy en día dicen, todas las religiones buscan a un ser supremo, es el mismo ser supremo. No lo es. Jesús dijo, no lo es. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre, es un solo camino, verdad y vida, y es un solo Padre, y no se llega al Padre sino por Jesucristo. Y nadie viene a Jesucristo si el Padre no lo envía. ¿Y cómo lo envía el Padre? Por medio del Espíritu Santo, que hace la obra en nosotros, que es el que redarguye de justicia, de pecado y de juicio. Qué hermosa obra está ahí en proceso. Pero Jesús lo revela. Jesús revela que no es un solo ser supremo en todas las religiones y en todos los que buscan a Dios, que hay un solo camino. Y Él está diciendo a la samaritana, yo sé que ustedes conocen algo, yo sé que ustedes tienen ídolos, yo sé que ustedes han creído que las cosas son de ese modo, pero no lo son. Y no se lo dice acusándola, se lo dice porque realmente Él quería que ella probara esa agua, que no volviera a tenerse jamás, que su vida se arreglara y que fuera usada por Dios. Y así Amén. lo es. Así que, Amén. mire qué tremendo, que lo segundo, después que le dice, ahora si conocieras el don de Dios y el agua que yo te quiero ofrecer, le dice, voy a hablar contigo, te voy a explicar, pero trae a tu marido. Es una pregunta intencional. Es una pregunta de confrontación. Porque lo segundo, después de que cortamos con todo argumento y ya el Señor nos dice, tú tranquilo, yo hablo contigo, no importa quién seas, cómo seas, qué crees, qué has hecho, cuál es tu pasado, no importa nada de eso. O cuántas veces te has equivocado, yo voy a hablar contigo. Lo siguiente es que nos va a confrontar. Amén. Porque Él nos conoce, pero quiere que nosotros le conozcamos a Él. Amén. Y le dice, ven, busca a tu marido y ven. Y ella le dice, no tengo marido. Pero Él le demuestra una cosa, aunque nosotros no conozcamos a Jesús, Jesús nos conoce a cada uno de nosotros. Amén. Y le dice, tienes razón, 5 has tenido, y el que tienes ahora no es tu marido. Santo Dios. La confronta con la revelación. Nosotros no estamos llamados, hermanos y hermanas, a confrontar con opiniones, con argumentos de hombres, con interpretación de hombres de la palabra. No, Señor. Estamos llamados a confrontar por medio de Jesucristo con la revelación para traer a las personas a Cristo, no a mi opinión, no a lo que yo creo. Por eso no es una religión.
Por eso el Evangelio no es religión, es una relación con Dios, es traer a las personas a Jesucristo. Y usted conoce a Jesucristo, usted busca a Jesucristo, usted es como la mujer samaritana y le dice, bueno, mi realidad es esta. Mi realidad es que yo he sido delincuente, mi realidad es que yo he sido borracho, mi realidad es que yo he sido drogadicto. Esta es mi realidad. Porque Jesús nos confronta con la revelación. Mi realidad es que aunque conozco de Cristo, realmente estoy descuidado, estoy frío, o no estoy buscando su nombre, o nunca he entrado a ese nivel de realmente conocer y beber el agua de vida. Amén. Porque hay muchos que ya lo conocen, ellos conocían, ellos sabían, pero estaban atados por sus costumbres, por la idolatría y por tantas otras cosas. Y ella le dice esto al Señor, es confrontada porque tenemos que saber que Jesús nos conoce. A donde tú estás, nada de lo que puedas decirle al Señor le va a sorprender, nada de lo que has hecho, Él te conoce. Amén. Y Él no la acusa, nuevamente no le dice, has tenido 5 maridos, mujer, cualquiera, no. Le dice, tienes razón, has hablado bien, qué bueno, que has dicho la verdad, porque has tenido 5 y el que tienes ahora no es tu marido. Y ella se sorprende. Señor, me parece que eres profeta, porque cuando somos confrontados con la revelación de la palabra, siempre va a causar un impacto en nuestra vida. Amén. Cuando las personas son confrontadas a la revelación de la palabra, a lo que dice Dios, si lo creemos, ella creía en la palabra de Dios, se sorprendió. Pero mire hacia dónde va llevando ella la conversación y hacia dónde Jesús la va a traer. Ella le dice, bueno, ya que tú sabes, tú conoces, tienes la revelación, dinos una cosa, ¿quién tiene la razón? ¿Quiénes son los correctos? Explícame. ¿Son los sandinistas, para no decir una religión? ¿Son los militaristas, los teotistas, los ovnicistas? ¿Quién tiene la razón? En las preguntas, el ser humano siempre ha tenido este deseo de competitividad, ¿verdad? De competencia. Ella dice, ¿quién tiene la razón, los judíos o nosotros? ¿Dónde se debe adorar? ¿Allá o acá? Tú me parece que tú sabes, porque tú eres profeta. ¿Hacia dónde ella va dirigiendo la conversación? ¿Quién tiene la razón? Apoya mi argumento. Pero no es lo que Jesús quiere que nosotros confrontemos o usemos la palabra para confrontar. Él dice que Él vino a dar vida y vida en abundancia, que vino a libertar al cautivo, dar vista a los ciegos. Si usted se fija, ahí no está hablando en ningún momento de una pelea entre seres humanos o de pelear por quién tiene la razón, porque Él sabe, Él dice, aquí no hay pelea, aquí no hay discusión, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, dijo Jesús. Era algo que ni siquiera había que argumentar, nunca. Usted nos busca la palabra y Él no entró en ese argumento, porque es algo cierto, definitivo y para siempre. Ahora, ella entra en esta diatriba, en el versículo 20 al 25, de quién tiene la razón. Nuestros padres adoraron, nuevamente regresa a las tradiciones. Mi papá me enseñó esto, me dijeron esto, me enseñaron esto. Ustedes dicen que no hay que idolatrar, que no hay que usar imágenes, que no hay que usar costumbres, tradiciones, que no hay que peregrinar, que no hay que hacer, que no hay que, qué sé yo, un montón de cosas que no hay que hacer. ¿Quién tiene la razón? Jesús le dice. El 21. Jesús le dijo, mujer, créeme, la hora viene, cuando ni en este monte, ni en Gerizim, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. ¿Por qué? Porque no habían conocido a Jesucristo. Porque no habían conocido la revelación profética, no creían en los profetas. Nosotros, dicen los judíos, adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. ¿Ok? Mas la hora viene. Y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre. ¿Por qué ahora? Porque ahora conocemos a Jesucristo. Y a través de Jesucristo podemos adorar al Padre, viendo su vida, viviendo su vida, reflejándonos en Él y permitiendo que su luz brille en nosotros. Es decir, obedeciendo sus enseñanzas. Adoramos al Padre.
¿Por qué no? A pesar de que ya lo habían hecho, adorar en un sentido de ritualístico y de tradicionalismo y de entrega emocional, ahora Él le dice, ahora los verdaderos adoradores, es ahora que los verdaderos adoradores adorarán al Padre, porque ahora tienen a Jesucristo. Y eso es lo que Él estaba ofreciendo ahí. Ahora ya no importa el lugar. Si tú me tienes a mí, no importa dónde estés, le está diciendo Él a ella. No importa si te inclinas aquí, si te inclinas allá. El lugar no importa. Lo que importa es que adores al Padre en espíritu y verdad. Amén. Amén. Luego, le siguen revelando. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad. Mire, saca de la partida lo material, la idolatría, los altares. Lo saca de la escena. Saca de la escena los lugares. Saca de la escena las costumbres. Saca de la escena las tradiciones. Ahora está hablando de intimidad, de relación, de espiritualidad. Amén. Espíritu y verdad. Amén. Así es. Lo lleva al nivel, al siguiente nivel. Y le dice, porque tales adoradores el Padre busca. Wow. Ahora, para ir concluyendo, ella con esta palabra reconoce, entra en su corazón la pregunta, ¿es en ti que tengo que creer? ¿Tú eres el Cristo que iba a venir? Ahora nace en ella el deseo. Mire, primero hubo una comunicación. Lo primero que hubo fue la relación, el conocer a Jesús. Si usted se da la oportunidad de conocer a Jesús, quitando tabúes, quitando predisposiciones, quitando tradiciones y enseñanzas que no son las que están ahí, y usted lee la palabra y usted busca el rostro de Dios y le pregunta, usted va a empezar a conocer el don de Dios. Y cuando conoce el don de Dios, Él le va a confrontar, pero es una confrontación para liberación. Amén. Y luego que le libera, ahora, aunque usted tenga dudas, Él va a responder sus dudas y lo va a llevar al nivel de lo espiritual. ¡Qué tremendo! Y va a crear en nosotros, eso es lo que crea en nosotros, convicción. Convicción, donde nadie nos va a mover de la certeza, de la fe en Cristo Jesús. Y ella le dice, ¿eres tú el Mesías que debíamos esperar? Y Jesús le responde, cuando ya llegamos al momento de la convicción y de la revelación, Jesús se convierte en nuestra seguridad y le dice, yo soy el que habla contigo. Amén. Ahora se convirtió en una roca, en una seguridad para ella. Y ella dice, ¿qué? ¡Pum! Sale huyendo esa mujer. Sale corriendo al pueblo a decirle a todo el mundo, allá hay un hombre que me dijo todas las cosas, me dijo todo lo que yo he pasado, me reveló. Todo no era, en realidad nada más le había revelado que había tenido 5 maridos, pero ella, sus ojos espirituales fueron abiertos y entendió la revelación de la palabra. Entendió que era una persona con necesidades y que el agua que Jesús ofrecía era llenar esos vacíos, llenar esas necesidades para que no tuviera que estar buscándolas en los hombres. Ella entendió que Jesús quería que ella fuera una adoradora de Dios en espíritu y en verdad. Así que sale corriendo, le dice esto a la gente. Y cuando llegan los discípulos y lo vieron hablando ahí cuando ella ya se iba y él se extrañaron, le ofrecen de comer. Ahora ya está metido en una enseñanza, en un nivel, y les dice, la comida que yo tengo es la comida, es que haga la voluntad del Padre. Esa es la comida que yo quiero comer. Y mire, esto es bien bonito, porque les comienza a hablar de cosechar, de la siega. Y le dice, ustedes hablan de que en 4 meses llegará la siega y se preparan para la siega cuando van a cosechar, ¿verdad? Pues ahora les voy a decir algo. Ahora es el momento de la siega. La parábola, aquel hijo del sembrador, Jesús mismo vino a sembrar. Nosotros cuando le llevamos a la gente la palabra de Dios, a veces creemos que estamos sembrando. No. Le estamos llevando la semilla y es el Señor el que va a sembrar, el que va a hacer la obra. Por eso es que muchas veces, al creer que nosotros hacemos la obra, nos equivocamos. Es Jesús.
al tratar de convencer nosotros con nuestras palabras, nos equivocamos, porque no somos nosotros, es Jesús el que confronta, es Jesucristo, es su palabra. Y ahora, esta mujer sale al campo, les está diciendo, ya ahora es el momento de la siega, ya los campos están blancos. Desde que Jesús vino, hizo la obra, ya los campos están blancos, ya tenemos que empezar a cosechar. Y esta mujer, y mira, algo bien hermoso, que dice que para los que vamos a cegar, los que estamos cultivando en el campo del Señor, hay salario, hay paga. El salario era la paga del día. Hay salario, Dios cubre nuestras necesidades hoy. Ese es el salario. Y hay fruto para la vida eterna. Hay aquí y hay allá la cobertura, la protección, la paga del mismo Dios para los que hacen la obra de Dios. Y esta mujer se convierte en una misionera inmediatamente. Muchas veces pensamos y queremos prepararnos para poder hablarle a la gente del Señor y poder salir. Nos da tal vez un poco de temor o de nervios. Pero ¿sabe por qué? Porque queremos tener palabras para convencer. Pero no es nuestra palabra la que convence. Es el Espíritu Santo el que convence de justicia, de pecado y de juicio. Y la espada que él usa es esta. Si nosotros conocemos, leemos la palabra, tenemos la palabra y vamos en el nombre del Señor y dejamos que el Espíritu haga la obra, va a pasar lo que pasó aquí. La mujer llega. Esta mujer no estudió en el instituto bíblico. Esta mujer no había sido ni siquiera discípulo de Jesús. No era ni siquiera judía, pero llega donde el resto de los samaritanos y testifica. Y qué tremendo que cuando ella testifica, dice que los hombres de aquella región la escucharon, le creyeron, vinieron donde Jesús y por lo que ella había dicho, le creyeron y por lo que ella había dicho, le dicen a Jesús, quédate con nosotros. Y Jesús se quedó 2 días más y les habló. Y dice que ahora le dicen a la mujer, ahora no solo creemos por lo que tú dijiste, sino por lo que él dice. ¿Y qué creemos? Que él, imagine, los judíos muchos no creían. Pero los samaritanos, los idólatras, los que habían sido despreciados, tomaron la palabra del Señor, entendieron que no había que hacerlo por tradiciones, por costumbres, ni por nada material. Sacaron lo malo de sus vidas y creyeron que Jesús era el Mesías y creyeron a su palabra y arreglaron. Empezaron a eso que creyeron, arreglaron sus vidas, cambiaron sus vidas. Por eso cuando Felipe llega a predicar en Samaria, ya había un ambiente, ya había gente que había estado convencida, que seguro habían estado haciendo una obra. Cuando él llega está todo preparado y el Espíritu Santo comienza un gran avivamiento en Samaria. Ya Jesús había sembrado, ellos fueron a cosechar y cuando cosecharon la cosecha fue preciosa, rica y abundante. Hermano, seamos testigos del Señor. Si usted, no importa en qué nivel o cómo usted esté ahora mismo, y usted está escuchando esto y usted tiene sus dudas, Jesús aclara las dudas. Léaselo nuevamente, Juan capítulo 4, el caso de la samaritana, y se va a dar cuenta que ahí él aclara las dudas que podíamos tener. Y con lo que Dios nos da, con la obra que ha hecho en nosotros, con el testimonio que ha hecho en nosotros, con eso simplemente usted puede ir, puede hablar y puede sembrar en otros esa palabra para que conozcan al Señor Jesucristo y para que el Señor pueda iniciar ese avivamiento en cada una de esas personas que lo necesitan hoy, en la humanidad que lo necesita hoy. Traerlos a Jesús. Eso fue lo que hizo la samaritana. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros con la obra que Dios ha hecho en nuestras vidas. Yo espero que esta palabra haya sido de bendición. Este estudio del caso de la samaritana lo tuvimos que hacer bien general porque el tiempo no da para profundizar, pero lo veremos más. Veremos otros aspectos más adelante. Yo espero que la palabra haya bendecido su vida como ha bendecido la mía y que podamos ser como la mujer samaritana, hacer la obra de Dios y creerle a su palabra. Que el Señor le bendiga. En esta tarde vamos a estar compartiendo la cena del Señor. Vamos a hablar por los elementos del pan y del vino. Acompáñenos. Padre, gracias te damos por la oportunidad que nos das de poder practicar, Señor, la cena del Señor, participar de la cena del Señor. Tú nos dijiste en tu palabra, cuando te ibas, que hiciéramos esto en memoria de ti, que cada vez que lo hiciéramos recordáramos el sacrificio que habías hecho por nosotros. Bendice ahora los elementos del pan y del vino
y que cada uno de los que van a estar participando de esta cena tenga presente lo que has hecho en nuestras vidas, lo que hiciste por la humanidad de venir a salvarnos, y que ahora somos libres y tenemos un nuevo pacto que gobierna nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Hermanos, vamos a participar de la cena del Señor, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Comamos todos del pan. Amén. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Bebamos todos de la copa. Amén. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Quién como tú, Jehová entre los dioses? ¿Quién como tú, Jehová entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en honores, hacedor de maravilla, hacedor de maravilla? ¿Quién como tú, Jehová entre los dioses? ¿Quién como tú, Jehová entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en honores, hacedor de maravillas, hacedor de maravillas? Amén. Gracias, amados hermanos, por estar en sintonía, por haber participado de esta asamblea. Guarde la palabra en su corazón, atesórela, dice la propia palabra, nos enseña, y seamos hacedores de la palabra del Señor. Llévela y medite en ella en toda su semana y en todo lo que haga. Vamos a orar para cerrar, para dar por terminada esta asamblea, y reciba la bendición sacerdotal. Jehová te bendiga y te guarde. Amén. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Amén. Jehová alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Amén. Vamos en la paz de Cristo, vamos llenos del Espíritu Santo, guardando nuestros pasos del mal y guiados hacia la victoria en Cristo Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén.